En esta maqueta hemos representado los pulmones con dos globos rojos. Una sonda amarilla representa la tráquea y los bronquios. Inferiormente está representado el diafragma por un globo cortado que abraza la botella, la cual representa el tórax. Por último, una sonda transparente representando las arterias y venas pulmonares, por donde entra la sangre desoxigenada y sale la sangre oxigenada. En esta maqueta hemos Aparato respiratorio. Se conoce como respiración a los procesos de transferencia de oxígeno a las células y eliminación de dióxido de carbono. Esta consiste de dos etapas. Una de ellas es el intercambio de gases, el cual implica la transferencia de oxígeno y dióxido de carbono entre la atmósfera y la sangre a nivel de los capilares pulmonares. La otra es la respiración celular, que son reacciones metabólicas en las que se procesan las moléculas de nutrientes liberando dióxido de carbono y energía. La respiración es extremadamente sensible a cambios en la composición química de la sangre, el estado emocional de la persona, el nivel de alerta y la actividad corporal. El mecanismo por el cual se produce la respiración se debe a una diferencia de presión entre los alvéolos y la atmósfera. La presión atmosférica siempre es constante, por lo tanto, lo que podemos modificar es la presión alveolar. La inspiración se produce cuando la presión alveolar es menor a la presión atmosférica y la expiración se produce cuando la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica. Pero para modificar a la presión alveolar se necesita cambiar el volumen de la cavidad torácica. El cambio de volumen de la cavidad torácica es por la contracción y relajación del diafragma y de los músculos respiratorios. El órgano responsable de la respiración en el hombre son los pulmones. Los mismos se dividen en varios lóbulos y están compuestos por el árbol vascular y las vías aéreas. Por un lado, el árbol vascular se compone de arterias y venas conectadas por los capilares, y por el otro lado, las vías aéreas están formadas por una serie de tubos huecos, ramificados y que disminuyen su diámetro progresivamente. La principal vía aérea es la tráquea, la cual se ramifica en dos bronquios y que entran cada uno en el pulmón. Los bronquios, a su vez, se ramifican muchas veces en bronquios cada vez más pequeños hasta formar los bronquiolos. Los músculos inspiratorios son el diafragma, los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, las deltoides y el serrato anterior, el escaleno y el sacroespinal. En los músculos expiratorios tenemos los abdominales, los intercostales internos y el serrato posterior inferior. Los músculos más importantes en la inspiración son el diafragma y los intercostales externos. En la expiración es solo el abdomen, de manera que sea una aspiración forzada, ya que en reposo será de forma pasiva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la presión intraalveolar. Durante la inspiración la presión alveolar se hace negativa con respecto a la presión atmosférica, lo que hace que el aire ingrese por las vías aéreas. Durante la expiración la presión alveolar aumenta, lo que obliga al aire a salir. Todo esto funciona por diferencia de presiones. También debemos mencionar que existen dos membranas, la visceral y la parietal. La primera está adherida al pulmón y la segunda a la pared torácica. Y en medio de estas existe un espacio intrapleural donde hay un líquido que funciona como una especie de lubricante que impide el efecto de rozamiento entre ambas superficies. Las primeras 17 divisiones constituyen la zona de conducción. Son tráquea, bronquios y bronquiolos. Sus funciones son 1. Calentar y humedecer el aire que se respira. 2. Distribuir el aire por los pulmones. 3. Son parte del sistema de defensa del organismo. Las primeras 4 ramificaciones están sometidos a efectos de la presión torácica. Por eso contienen cartílago para impedir que colapsen durante la inspiración forzada. En esta parte no hay intercambio gaseoso. Para transportar el oxígeno se necesitan pigmentos como la hemoglobina y la mioglobina. La hemoglobina está formada por 4 subunidades. Cada subunidad tiene un ion metálico como el hierro, que a medida que se agregan moléculas de oxígeno aumenta la afinidad por este y cuando se larga disminuye la afinidad. Pero la mioglobina tiene muchísima más afinidad por el oxígeno y esta se usa como de reserva, o sea, el oxígeno de la mioglobina se usa de reserva. En el área respiratoria, la unidad funcional es el alvéolo. En ella se lleva a cabo la hematosis, que es el proceso de oxigenación de la sangre en los pulmones, y se produce por diferencia de presión entre los gases alveolares y la sangre venosa que llega al pulmón.
El oxígeno y el dióxido de carbono deben atravesar la membrana alveolo-capilar o interfase sangre-gas, constituida por epitelio alveolar, líquido intersticial y endotelio capilar.